La tenemos ya la doctora Elizabeth Miranda, que estuvimos anunciando. Con ella vamos a charlar un poco de todo. Eli, ¿cómo estás? Hola, Lolita, ¿todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Pasando un poco el frío. Sí, ese tema, ¿no? El tema del frío. Elizabeth, fue el día del médico de familia, un Sí, tema que hemos charlado en otras oportunidades, el médico de familia que en un momento, cuando nosotros éramos chicos, venía a nuestra casa y atendía a toda la familia. sí, es así. Es como ese médico clásico que se forma y aprende especialmente un poquito de cada etapa de la vida. Entonces, bueno, estamos preparados justamente para acompañar. Desde la mujer embarazada, la panza, el recién nacido, todas las etapas de la infancia, la salud de la mujer, el adulto mayor. Y bueno, así vamos hilando la salud de la familia. Bueno, el subtítulo, Luciano, era para la doctora anterior, Elizabeth Miranda, corregímelo, ahí está. Elizabeth, se atienden todas las edades. Sí. Eso es, poder hacerlo es maravilloso, ¿no? Sí, sí, Que nosotros es disfrutar porque de pronto le damos como una continuidad al proceso. Nos encontramos atendiendo un embarazo y generamos un vínculo hermoso con esa mujer, con esa familia. Y después nace el bebé y seguimos controlando la salud de ese bebé y así se va dando todo como un camino en las distintas etapas de la vida. Entonces es maravilloso acompañar y a veces no solo acompañamos los problemas de salud o la enfermedad, sino las cosas de la vida misma, ¿no? Yo por ahí, no sé, atiendo a una mujer, a un hombre y bueno, ¿cómo anda tu mamá? ¿Y qué tal? Y bueno, y se va dando todo un diálogo, ¿no? Ahí muy ameno, muy cercano. el tema de el parto respetado es la tercera Sí. semana de mayo, fue la semana pasada. Sí, sí, el parto respetado, hermoso, hermoso tema. Hoy por hoy se está hablando mucho más, es un tema que está saliendo cada vez más en diálogo, en reflexión. Por ahí también desde el mismo sistema de salud se permite mucho más flexibilidad en cuanto a permitirle a la mujer esto de decir, bueno, cómo quiere que sea ese momento, por quién quiere estar acompañada. Bueno, parto respetado es no solamente el parto en sí, sino todo ese proceso que acompaña al nacimiento. Que la mujer puede elegir. Sí, puede ¿M? elegir. Y también la forma de elegir siempre es cuando está correctamente informada, tanto ella como su pareja y también el entorno, porque a veces, bueno, esa mujer no tiene una pareja, a lo mejor es una mamá, es una hermana, es un amigo, una amiga, y bueno, eso es importante porque ella también puede decidir quién quiere que esté presente. El tema de si ella decide quiere una cesárea, Sí, ¿tiene que respetárselo? bueno, nosotros tratamos de explicarle todo, ¿eh? Todo lo que son sus obligaciones, sus derechos y sus posibilidades. Porque de pronto muchas veces se opta o se dice, no, yo tengo miedo, quiero una cesárea, pero por desinformación. Ahora, habiendo favorecido un diálogo, toda la información científica, toda la posibilidad que esa mujer tiene, muchas veces los cursos, estos de Ujú. preparación para el nacimiento, para la maternidad, para la paternidad, justamente permiten de que se conozca cómo va a ser ese momento del nacimiento. Bueno, si habiendo tenido toda esa información, todo ese conocimiento, esa preparación, que no es solamente en el momento en que la mujer va a parir, sino que es un proceso mucho más largo, y decide, bueno, la ley la ampara, la ley la Ah, ampara. la ley Puede, lámpara. puede, esto se llama cesárea optativa o elegida, digamos que la Ujú. mujer elige esto. ¿Tiene que ¿Mm? firmar algún papel o Sí, no? siempre, Ah, en todo procedimiento médico se debe firmar, en este caso es un acto quirúrgico con más razón, un consentimiento informado, en donde ujú. allí, esto es una herramienta también de la medicina, una herramienta legal, en donde figura todo, digamos, el procedimiento que se va a hacer. A veces se habla en los medios de comunicación masivos del tema del exceso de cesáreas. ¿Esto Sí, es real? sí, ¿Se esto es dan las real. grandes ciudades? No, esto es así, esto es a nivel mundial, pero también datos a nivel locales, me refiero no en concreto a Esperanza en sí, sino en general a la provincia de Santa Fe, la tasa de cesáreas es alta,
sí, es alta. Acá tenemos en cuenta todos los nacimientos, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Y bueno, y ahí uno tiene que discriminar estas cesáreas, ¿por qué motivos son tan altas? Por problemas médicos, en donde uno ahí no puede elegir, porque esa es otra, uno puede elegir un parto, querer un parto, y que a último momento haya una complicación y haya una cuestión médica en donde uno necesita hacer la cesárea porque está en riesgo la vida o de la mamá o del bebé, o de ambos. Entonces, bueno, hay distintos motivos. Después, por esto de la desinformación, o por algunos profesionales que, llegado el momento, te dicen, bueno, yo partos no hago solo cesáreas y a vos no te queda otra. Bueno, hay muchos motivos, pero sí es una realidad. Que la tasa de cesáreas es mucho más alta que los partos normales, los partos vaginales. ¿Y qué opinás acerca de que, bueno, hay mujeres que quieren tener el bebé, parir en su casa, y otras, no sé, al estilo natural, sí. Bueno, o en el agua? Conozco personas que han tenido partos domiciliarios en sus Sí. hogares, pero esto también requiere una preparación, ¿eh? No es que el día anterior o el mes anterior yo digo, bueno, quiero que nazca en casa. No, hay toda una preparación, porque vos tenés que tener un profesional idóneo que te acompañe, tener preparado un plan B en el caso de una urgencia, bueno, ver si el entorno se favorece ese lugar que la mamá o la persona elige, bueno. Pero bueno, hoy por hoy se están haciendo, se hace, no es algo muy común, no es algo que esté de moda, y después tenés como todo, digamos, las cosas a favor y las cosas en contra. Pero bueno, es como siempre digo, vos informando correctamente, explicando, bueno, la mujer puede, digamos, optar por esto si hay profesionales que la acompañan, no es que esto está prohibido, se puede hacer. Sí. ¿Y en el agua, escuchaste? Sí, es que generalmente se hace de esa manera, se hace en alguna alguna pileta que se prepara para este medio, porque esa transición es mucho más, ¿cómo se podría decir? Menos traumática para el bebé. Sí, es como, claro, es más fluida, se podría decir. Claro. Esa transición nace de un útero en donde está en una bolsita con agua y sale a otro medio acuático y después finalmente, bueno, al aire, a respirar el aire puro. ¿En Esperanza tenés idea si en alguna oportunidad se hizo? Sí, O conozco ¿Sí? personas que lo han hecho, parteras y médicos que han acompañado. Ah, qué bien. Pero sí, se ha practicado una que otra vez. Sí. Bueno, temas, patologías respiratorias. Se vino de golpe el frío, ¿no? Sí. Tenemos la calefacción, del aire acondicionado a la calefacción, Sí, más es o un menos. otoño-invierno este. Un invierno prácticamente, y se anuncian temperaturas muy bajas para el fin de semana. ¿Lo ven en los centros de salud a esto? Sí, están aumentando ahora en los centros de salud las consultas por algunos problemas respiratorios, pero bueno, como siempre decimos, nosotros tenemos un montón de medidas de prevención y después, bueno, discriminar. Por ahí de pronto, si yo no tengo algo grave, una dificultad respiratoria, algo que, nada, ponga en riesgo mi vida, bueno, evitar el uso de la guardia, porque esto la puede saturar, las congestiona, las guardias, recordemos que el correcto uso de la guardia es para una situación de urgencia, de emergencia, donde corre riesgo la vida, para los accidentes, y que si yo colapso ese sistema por consultas, me duele la garganta, tengo fiebre, tengo tos, que no son cosas en ese momento quizás de gravedad, pongo en riesgo un sistema que necesita trabajar de otra manera. Y siempre recomendamos el seguimiento con el médico de cabecera, ver de sacar un turno, de acercarse a alguno de los centros. Bueno, obviamente uno dice no automedicarse, pero bueno, uno puede hacer algunas medidas básicas en casa. Si yo empiezo con fiebre a las 3 de la mañana y bueno, me doy un baño, me tomo un té, me tomo algún analgésico, un antiinflamatorio, un antifebril y al otro día veo de conseguir un turno en el transcurso del día. Bueno, el síntoma se va manejando de acuerdo a la gravedad. Hay cosas que yo puedo ir haciendo en casa, sencillitas, concretas, y después, bueno, la consulta cuando corresponda. Claro, porque cuando se habla de automedicación quizás se refieren a un antibiótico, Claro. algo más pesado, ¿no? Exacto. A mí por ahí me pasa que los pacientes me dicen, bueno, me duele la garganta y me tomé una amoxicilina, pero no me pasó. Bueno, primero y principal, la amoxicilina es un antibiótico, no cumple la función ni de sacar la fiebre ni de calmar el dolor, y la verdad que la indicación de la amoxicilina es muy puntual en muy pocos casos. La gran mayoría son cuadros más virósicos, virales,
y no necesitamos un antibiótico, necesitamos otros tratamientos. Claro. No correspondería usarlo. El antibiótico que siempre lo indica un médico. El médico evalúa y toma la decisión y, bueno, y lo indica al paciente. Sí, quizás hay antibióticos más modernos, de última generación, que la amoxicilina, sí. No, y aparte tener en cuenta que el antibiótico vos lo tomás y, digamos, si corresponde, porque mata una bacteria, un germen, pero también mata otros gérmenes que son nuestra flora, que tienen la función de protegernos, son nuestros aliados. Entonces después tenemos las personas que tienen problemas gastrointestinales, ginecológicos, nos crece algún hongo. Bueno, todo esto es porque este antibiótico también mató esa flora, esa microbiota que en realidad me estaba protegiendo. Entonces, bueno, hay que poner en la balanza y es una decisión terapéutica que hay que hacerla bien, digamos, como corresponde, no sino tomarnos el antibiótico por tomarlo. Claro. Sí, de vapores Sí, de agua, vienen el vapor muy bien. de agua, el té, el limón, los cítricos en general, la miel, los descongestivos que a veces vienen en spray, sí, el cloruro de sodio en spray que uno lo coloca directamente en la nariz y descongestiona. Después también tenemos otros problemas que con la automedicación, vos tenés un paciente que sufre de presión alta, se compra un producto digamos, para descongestionar la nariz, un descongestivo, y quizás le sube la presión. O sea, Claro. tiene sus efectos también secundarios. Hay que cuidar, digamos, también un poco eso. Elizabeth, volviendo al tema del médico de familia, médico generalista, ¿sería lo mismo o no? Bueno, acá nosotros en Argentina tenemos, por un lado, la medicina general sola, por otro lado, la medicina familiar sola, y después tenemos la conjunción de ambas, el médico general y de familia. Sí. El médico tiene como una similitud en algunas cuestiones, pero el generalista principalmente tiene una mirada como más amplia en el conocimiento de diversas patologías y problemas de salud. ¿Sí? Como la palabra dice, esto es general. ¿Sí? Puede abordar un montón de problemas de salud de la comunidad y puede abordar un montón de problemáticas en las distintas edades, porque se forma con ese fin. Cuando hablamos de la medicina familiar, tenemos herramientas particulares y especiales que nos ayudan a conocer las distintas etapas de la dinámica familiar, por ejemplo, un matrimonio, una pareja, la llegada del hijo. ¿Qué crisis puede atravesar esa persona? Entonces uno las tiene que investigar, las tiene que indagar, y cómo se sienten y cómo están con esta situación, porque nos da una mirada más global, no solamente al individuo, que podría ser el médico general, mirarle el individuo, sino en este contexto. De todas maneras, para mí, esto es una opinión personal, Sí. todos los médicos deberían tener esa mirada más superadora de la situación. No mirar a esa persona que tengo enfrente, sino mirar a esa persona en su contexto familiar, en su contexto comunitario, social, ir más allá de esa única, porque nosotros no somos seres individuales, estamos interconectados con una familia, con una comunidad. Entonces, bueno, siempre pensarlo al otro así. Yo tengo por ahí alumnos y me dicen, ¿y vos por qué le preguntás a qué se dedica? Una pregunta clásica que hacemos en la consulta. Bueno, ¿y vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Y por supuesto, no es lo mismo tener una persona que es oficinista, que está sentada 8 o 10 horas, que una persona que, por ejemplo, trabaja haciendo fuerza, un albañil, no sé. ¿Por qué? Porque también nuestro trabajo muchas veces acarrea problemas de salud laboral. Entonces, conocer a qué se dedicó o a qué se dedica esa persona nos aporta información también desde su salud. Y uno puede trabajar desde la prevención. ¿Qué puedo cuidar en esa persona que se dedica a esto? ¿Y aquí en nuestro hospital se siguen preparando médicos generalistas? La residencia está abierta, Sí. así que bueno, esa es una residencia que está activa. Nosotros tenemos una realidad a nivel nacional que hay pocos aspirantes, pocos médicos que egresan de las universidades y que se anotan para hacer una especialidad con la característica de residencia, porque después hay otras, ¿no? Posgrados, universitarios y demás. Sí. Pero la residencia tiene una particularidad que uno concurre a un hospital escuela. Además de formarse en las cuestiones teóricas, hace todo práctico en ese hospital escuela o centros de salud. Y nosotros en este hospital tenemos todavía la residencia, está. Pero lo que por ahí de pronto está costando es esto, tener aspirantes a la especialidad. Claro. Esperanza es una ciudad que clásicamente siempre tuvo médicos generalistas y de familia. Nosotros tenemos acá un montón de colegas, excelentes médicos generalistas y de familia. Algunos siguieron haciendo otras especialidades, pero bueno, es como un semillero, es algo
una característica, una impronta que nosotros tenemos en la ciudad. Aquí casi todos conocen a un médico generalista o de familia, o lo tienen de médico de cabecera, porque siempre esta residencia tiene muchos años. Sí, realmente, muchos años y muchísimos egresados. Exacto, ¿no? Exactamente. Bueno, y en tu caso particular sos docente también. Sí. Pero en también. este caso, ¿dónde estás trabajando como docente? Bueno, nosotros tenemos esta particularidad que somos profesionales en el ejercicio de la docencia. No hemos hecho carrera docente de grado, pero uno puede, te habilita el título, digamos, a ejercer como docente. De hecho, los roles docentes en la medicina los tenemos siempre, con nuestro equipo de salud, con otros médicos que practican prácticas finales, residentes. Pero bueno, yo también además trabajo en la Universidad Católica de Santa Fe, en la carrera de licenciatura en obstetricia, y bueno, ahí volviendo al tema inicial, que fue lo del parto respetado, se forman, digamos, personas para ser parteros y parteras, licenciadas y licenciados en obstetricia. Mañana es el día del melanoma. No pudimos hacer la entrevista con la doctora, tuvimos un inconveniente técnico. Viste, a veces la tecnología pasa. Bueno, ¿y el melanoma es un cáncer de piel? Sí, es un tipo de cáncer de piel. Generalmente uno lo detecta a partir de un lunar. Por eso es tan importante que las personas hagan de forma periódica control de lunares, de todos los lunares que tenemos. Ahora tenemos esta oportunidad fantástica del ALSEC que da la posibilidad a aquellos que no tienen un recurso económico, una obra social, acercarse y hacerse su control, pero quienes puedan y puedan acceder a un turno con su dermatólogo o dermatóloga, hacer esto. Anualmente, semestralmente, control de lunares. Hay pieles que son como más susceptibles, ¿sí? Pieles que son de tez más clarita, que tengan manchas, muchos lunares. Bueno, atento con eso y hacer el control anual. No nos olvidemos de nuestra piel. Sí, no nos olvidemos de hacer el control, ¿no? Sí. Porque a veces pica, cambia de color, de forma, y eso nos está indicando que hay que concurrir. Por eso, y no esperar a que aparezca ese síntoma. Si yo ya tengo lunares, aunque sean lunares que a mí me parezcan normales y los haya tenido toda la vida, bueno, hacer el control igual. Es como que tenemos que empezar a hablar más de este tema para que sea algo... nadie por ahí no conoce o no sabe del cáncer de cuello uterino, o del cáncer de mama o del cáncer de colon, porque siempre hablamos de eso y de la prevención. Pero bueno, en este caso también podemos hacer prevención. Pero yo tuve pacientes que me dijeron que ellos escucharon por primera vez la palabra melanoma cuando tuvieron un diagnóstico. Nunca en su vida habían escuchado hablar de esto. Y eso no puede pasar. Entonces tenemos que como sociedad concientizar. Las instituciones acá tienen un rol fundamental, sobre todo las instituciones que trabajamos en salud. Claro que sí. Gracias por tu visita, por tu charla, muchas gracias por invitarme. Sacar un montón de dudas que por ahí uno tiene. Y que te aprovechamos porque sos muy didáctica y sos muy práctica a la hora de dar un consejo. Muchas gracias. Y has venido acompañada de Juanpi, que lo dejamos en los controles. Sí. Hoy no lo vamos a entrevistar, lo dejamos ahí, pero sí, vino conmigo. Está hermosísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Dori, y bueno, muy feliz día, aunque ya pasó, fue el 19, a todos los colegas que hacen la medicina familiar aquí en